Entonces me avisa cuando podamos empezar. Ya puede ir iniciando y puede ir saludando, les cuenta que vamos a hacer las 3 tardes. Todo lo que tenga que ver con el taller, haga la presentación. Listo, Andrina, gracias. Deje la cámara un ratico para que lo conozcan y ahorita comparte pantalla. Ya creo que la cámara está activada. ¿Ya me ves? Sí, ahí lo estoy viendo. Salude y haga la presentación y después comparte pantalla con la presentación. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Por acá estoy viendo que estamos con Jocelyn Rueda, con Emilce, con Carlos. No, ese soy yo. ¿Será? No, otro. Víctor Zapata, Marta Zavala, Andrés, Alejandro, Laura, son los que alcanzo a ver por acá. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí, está bien el audio. Sí, bueno. Listo, entonces a todos los asistentes, pues nuevamente bienvenidos. En nombre de la Cámara de Comercio le damos la bienvenida a ustedes a este corto taller de temas relacionados con temas de legalización empresarial. Mi nombre es Carlos David Santos Gutiérrez, soy abogado, abogado litigante, asesor de empresas. Tengo experiencia en la empresa, en la banca. Trabajé 15 años con la banca, los últimos 5 años me desempeñé como gerente de una institución financiera. Manejé en ese tiempo todo lo que tenía que ver cartas de crédito, documentos de importación, de exportación, la parte de créditos también, que es uno de los temas que normalmente también los emprendedores, aunque no es el tema, pero es una de las cosas que siempre, y ya veremos por qué les pongo de presente el tema de crédito, ¿no? Siempre es un tema recurrente en nosotros, ¿no? Los que estamos en el emprendimiento. Tengo negocios, he tenido negocios hace también casi de toda la vida, 30 años, me he quebrado 2 o 3 veces, me he quebrado duro. He perdido la plata y la risa por algún buen tiempo en este tema del querer hacer empresa, del querer llevar las empresas adelante. Y después de tantos años, pues la conclusión es que en muchos de estos eventos me faltó formación, ¿sí? Me faltó formación porque normalmente pensamos que basta tener una buena idea, a lo mejor tener un buen producto, a lo mejor tener las ganas, a lo mejor nos han dicho desde pequeños que habla mucho, o sirve para abogados, sirve para comerciantes, eso habla muchísimo. Y así nos hemos lanzado a este mundo empresarial, a este mundo de hacer negocios, de empresas, hacer negocios, de comercializar. Ahora pues lo llamamos emprendimiento, ¿no? Entonces, que es un tema o es un término que a veces, con el respeto a los que están acá y de muchos que me puedan estar escuchando, es un término que tal vez lo hemos malinterpretado o lo estamos utilizando mal. Con todo el respeto, ahora a cualquier cosa lo llamamos emprendimiento. Y pienso que el emprendimiento es un tema muy serio, ¿sí? Por eso la Cámara de Comercio le dedica especial atención a todos estos procesos de nueva creación de empresas. Y no solo desde el área, desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de costos, de contabilidad, de temas tributarios, de temas de comercialización, de mercadeo, de marketing, que estamos entrando en esta nueva tónica, en este nuevo
impulso económico, esta nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, o de nosotros los clientes relacionarnos con nuestros proveedores, con nuestros vendedores, porque esto es un círculo, todos dependemos de todos, los clientes, yo soy cliente de algunos, pero también ese mismo producto que compro se lo vendo a otro, luego de una transformación, o de esa misma manera lo vendo a otros, o en algunos momentos tengo mi empresa y fabrico y vendo, pero luego soy cliente del señor que voy a comprar la carne, del señor que voy a comprar la verdura al supermercado, que voy a comprar los materiales, que voy a comer en un restaurante. Entonces, todos de una u otra manera estamos ubicados dentro de este gran círculo que es el comercio, que es la negociación. Y decía que este término de emprendimiento a veces lo utilizamos mal, pues porque a veces nos lanzamos y decimos soy emprendedor, y resulta que yo les pregunto, bueno, ¿y su producto qué tiene diferente de los demás? ¿Qué nos diferencia del mercado? ¿Qué nos diferencia de los productos que hay, bien sea de servicios, de bienes o servicios que hay en el mercado? Y en ocasiones lo que hacemos es, como dicen en el término de el copy-paste. Veo la idea, me la copio y la pego exactamente igual. ¿Sí? No solo copio la idea, sino que a veces la copio todo el concepto muy mal. Y ya lo iremos hablando más adelante. Entonces, ese tipo de errores nos lleva, y me llevó a mí también en el pasado, pues lamentable a que nuestra idea en un momento determinado, no solo que fracase, porque el fracaso también es un aprendizaje, es una forma de aprender. Veía en estos días en el Instituto Tecnológico de Michigan, que es uno de los institutos donde hay mayor formación de emprendimiento a nivel mundial. Creo que se crean, no sé si, o no recuerdo ahorita si son 32,000 o 62,000 proyectos nuevos cada año, ¿sí? Que han pasado por una serie de filtros, y muchos de ellos al segundo año ya ni siquiera existen, pero es un gran incubador de proyectos de emprendimiento, ¿sí? Proyectos novedosos que siempre tienen algo distinto a lo que hay en el mercado. Tal vez alguno de los que está acá escuchando estará, bueno, si él empieza a hablar de todas las leyes, que para eso es que vengo, necesito conocer todas las leyes. Si bien es cierto, ahorita vamos a hablar de eso, pero me gusta que tengamos como presente esto. Puede ser que entre los presentes también estén personas ya de mucha experiencia, pues este taller va dirigido básicamente a nuevos emprendedores, a personas que tengan conocimientos muy básicos o elementales. Por eso vamos a tratar de tocar temas muy básicos. Me disculpo de antemano, seguramente deben haber personas acá entre los asistentes que tengan muchísima experiencia y este tema pues le choque, pero me trajeron a eso. Pero de antemano les digo, no por eso los temas que se van a tratar son insignificantes, ¿no? Pareciera que también tenemos mucho tiempo en el mercado, y tengo empresa hace 20 años, ¿no? Entonces, pareciera que me las sé todas. Pareciera que ya sé todo, que sé de contabilidad, que sé de materia tributaria, que sé de ventas, que sé de marketing, que sé de derecho, que sé de todas las áreas. Y cuando uno llega a trabajar con las empresas, ¿sí? Porque yo soy asesor de empresa, básicamente me dedico a eso, pues se da uno cuenta que sabemos mucho, aplicamos muy poco, y mucho de lo que sabemos resulta que lo entendimos, pensamos que así era, pero así no era, y eso nos lleva a cometer unos errores impresionantes que nos terminan costando muchísimo dinero a los empresarios, ¿sí? Hoy, en este momento, que también hay grandes emprendimientos, hay también, lamentablemente, he tenido que ya empezar a acompañar empresas que están en procesos de, o bien sea de insolvencia, intentando llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder salvar la empresa, o empresas que definitivamente ya hay que llevarlas a liquidación. Con costos muy, muy, muy altos, ¿sí? Con costos excesivamente altos, incluso algunos de ellos podrían terminar
con sanciones de tipo penal por haberse apropiado de dineros tanto de IVA como de retenciones en la fuente, que en un momento determinado obligan a la Administración de Impuestos Nacionales por mandato legal a compulsar copia a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que adelante una denuncia penal por estos delitos que pueden ser hasta de 4 años. No es carcelable. ¿Okay? Entonces, con este pequeño abrebocas, espero que esto lo veamos desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Esto no es una charla de motivación para que montemos negocios, ¿sí? No soy motivador. La parte legal no es de motivación para montar negocios. Vamos a hablarles desde el punto de vista legal cuáles son los parámetros que debemos cumplir. Y, por ejemplo, la tarde de hoy vamos a estar hablando de todos los compromisos de temas laborales y de seguridad social, por lo menos los mínimos que estamos obligados a llevar como empresarios en esta tarde. La segunda tarde hablaremos de las distintas formas de asociación que puede tener cada uno de los empresarios. ¿Sí? O bien quiere actuar como persona natural, como persona jurídica, cuáles serían las distintas formas jurídicas a las cuales puede acceder, cuáles serían las diferencias de unas y otras que podría haber. ¿Ante quién registro esa sociedad? ¿Cómo hago ese registro? La tercera tarde vamos a estar hablando de las distintas instituciones con las cuales vamos a tener relación durante nuestro desempeño o formación como empresarios o como comercializadores o de los bienes y servicios que estemos llevando adelante como emprendedores, bien sea la DIAN, la alcaldía, la superintendencia de industria y comercio. Y la última tarde hablaremos un poco de qué es el estatuto del consumidor, que es algo que considero, eso es un tema que hemos venido incluyendo, que considero que es de vital importancia para nosotros los emprendedores, porque primero me permite conocer mis derechos frente a las personas que yo le compro, pero también saber cuáles son los derechos que tienen las personas a las que yo le vendo. Entonces, hoy día la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Estatuto del Consumidor, está empezando a tener acciones de impactos muy fuertes a nivel de la sociedad, y cuando hablo de impactos fuertes son investigaciones con multas, en ocasiones excesivas, bastante onerosas, porque se busca que el consumidor por primera vez pueda ser favorecido y respetado en todos sus derechos. Estaremos hablando también en la última tarde un poco de las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, y como vista general o panorama general de la Cámara de Comercio. Entonces, les decía que vamos a estar hablando hoy de los distintos compromisos de seguridad social que tenemos actualmente. Acá estamos nosotros. ¿Alcanzan a ver la diapositiva, por favor? Sí, se ve. Sí, ok, gracias. En cualquier momento no se preocupen, cualquiera de los asistentes también, si pregunto algo me pueden responder, no hay problema. Entonces, para intentar hacer esto un poco dinámico, entiendo que algunos de nosotros, pues esto es novedoso, esto es nuevo. Yo particularmente prefiero más la parte presencial, pero es lo que tenemos y no podemos desaprovechar el capacitarnos, ¿no? Entonces tenemos un emprendedor que está dentro de un rectángulo. Esto es, y fuera del rectángulo tenemos la ilegalidad y las distintas normas que nos obligan. Este emprendedor está sometido a una serie de leyes, de reglamentos, de normas, ¿sí? Leyes de cómo debo constituir la empresa, ¿sí? Que debo constituirla en debida forma. Leyes y decretos y normas que me hablan de la parte laboral, cómo debo contratar, qué debo pagarle al trabajador, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos del trabajador que yo estoy contratando. Entonces, de este marquito, lamentablemente no podemos salirnos, ¿sí? Una vez que nos salimos de ese marco, pues estamos
infringimos la norma y terminamos en ocasiones cayendo en la ilegalidad, pudiendo ser sancionados. Entonces, de ahí que es importante que nosotros tengamos presente que ante las distintas formas de contratación existentes en el mercado, pues nosotros debemos elegir alguna de ellas. Esta formalización laboral, ¿qué implicaría para nosotros? ¿Qué es formalizarse laboralmente? Muchos decimos, bueno, pero es que yo tengo, yo ya estoy, alguno incluso de los que está acá dirá, bueno, pero es que yo ya estoy en Cámara de Comercio, yo ya estoy formalizado. Pues inscribirnos en Cámara de Comercio es apenas uno de los pequeños pasos que tenemos que dar en este proceso de formalización, porque no basta y no se cumple simplemente el requisito de la formalización estando inscrito en Cámara de Comercio. Eso sería apenas uno. Luego tendríamos que tener una formalización laboral, pagándole a cada persona que trabaje para nosotros un salario, el salario que estipula la ley, no el que yo considero y el que yo puedo pagar. Tenemos que también, dentro del proceso de formalización, que lo iremos viendo en el transcurso de las tardes, pagar unos impuestos, ¿no? Y para pagar impuestos, pues debo llevar una contabilidad. Uno dice, pero es que yo soy persona natural, no estoy obligado a llevar impuestos. Pues claro que sí, estamos obligados, o más que obligados como tal, ¿sí? Cuando nos hablan de obligaciones, pues ya nos genera un choque, nos genera un impacto. Más que una obligación, creo que lo podríamos definir de la siguiente manera. Si yo no tengo una contabilidad, pues sencillamente no sabría siquiera si estoy perdiendo o estoy ganando. Así de sencillo. Entonces, esa formalización, esa falta de llevar una contabilidad, aunque sea un libro pequeño, al menos de 2 columnas, saber cuánto entra y cuánto sale, por lo menos, debería darnos a nosotros saber qué estoy ganando y si estoy obligado a pagar impuestos o no. Bueno, seguimos, ya entramos en el tema de la formalización laboral. Formalizarnos, ¿están viendo las diapositivas, don Angelina? ¿Están bien? Sí, está bien. Se ve bien. Okay. En la formalización laboral, pues decimos que ganamos como empresarios, ¿no? Nos ahorramos preocupaciones, tiempo, sinsabor, gana la empresa, gana el empleado, gana la sociedad. Todos los que estamos acá reunidos hoy, si nos preguntan qué opinamos de la paz en Colombia, seguramente todos, yo creo que no hay uno solo. Y si le preguntamos a todos los de Cúcuta, seguramente no habrá ninguna sola persona que se oponga a la paz, a que tengamos paz. Ni en Colombia, ni en el mundo, todos queremos paz. Pero yo siempre le he dicho, la paz no es solamente el cese de un combate, la paz no es solamente implica un levantamiento de armas, la paz implica una justicia social, ¿no? La paz implica que gane la sociedad, la paz implica que yo le pague a los trabajadores lo que corresponda, ¿no? Al menos se llama salario mínimo legal mensual, salario mínimo. No dice, es el mínimo. Con que le paguemos el mínimo a la gente, con eso la norma dice ha cumplido. Sí. Y en muchos de los negocios que nosotros vamos abriendo, en muchos de los casos, es que estoy empezando. Entonces, como estoy empezando, no le pago a la gente lo que corresponde. O con el tiempo, esta semana me consultó una persona, pues, la semana pasada, 19 años en una empresa y la despidieron con justa causa, le pasaron una carta despidiéndola con justa causa porque la situación estaba mala. Así, en esos términos se lo dijeron. Le informamos que trabajará hasta tal día, le pusieron incluso preaviso, informaron, hicieron preaviso, diciéndole que trabajaba hasta tal día y que era un despido con justa causa, una terminación de contrato con justa causa, dado a la mala situación que estaba atravesando la ciudad.
punto. Después de 19 años, pues la despidieron de esa manera. Si le preguntamos al señor, al dueño del establecimiento que la despidió, dirá que él tiene toda la razón, que esto es apenas justo. Si le preguntamos a la señora, pues seguramente después de haberle dado 19 años de su vida a una empresa, trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días, incluidos sábados y domingos, pues seguramente para ella no será justo. ¿Y quién nos define en un momento determinado esto? Pues la norma, un juez. ¿Sí? Entonces el trabajo son 8 horas, no son 12 ni 14. Entonces, lamentablemente, este señor seguramente tendrá que, este empresario va a empezar a tener preocupaciones y sinsabores y seguramente le irá a costar algún dinero esa decisión que acaba de tomar. Esta formalización de la cual nosotros hablamos, que de todas formas, esto es una invitación. Estoy hablando acá con gerentes de cada quien es gerente de su proyecto. Nosotros como Cámara de Comercio no hacemos la norma, simplemente la comentamos y en última decide cada gerente si en un momento determinado quiere contratar de esa manera o no, o contrata de alguna otra. Por eso es importante saber qué tipo de contrato es el que más se adapta y más se ajusta a las características de la labor que yo voy a desarrollar, ¿no? ¿Será que necesito un trabajador por 8 días, por 15 días, por un mes, por 3 meses, a tiempo indefinido? ¿Qué necesito? Porque de acuerdo al tipo de contrato que yo vaya a adelantar, cada contrato tiene unas características diferentes, ¿no? Y una vez que yo contrato a alguien, inmediatamente, ipso facto, la persona empieza, la ley le otorga unos derechos a ellos y unas obligaciones a mi cargo, ¿sí? A pagarle un salario, unas prestaciones sociales, a pagarle la salud, a pagarle, en caso de que se enferme, pagarle las incapacidades, darle una dotación. Entonces, ya una vez que yo contrate a alguien, inmediatamente esa persona se hace acreedora de unos derechos. Entonces, hay una forma de contratar que bien sea, podemos ser contratos civiles o comerciales, contratos laborales o contratos de intermediación laboral con empresas de servicios temporales. Hay unos contratos comerciales que son, ese tipo de contratos no generan, son independientes, no son contratos laborales, ¿no? Entonces, un contrato de distribución, pues un contrato que puedo yo realizar con otra empresa para que distribuya mis productos, ¿sí? Una agencia comercial, un contrato de corretaje. Entonces, cualquiera de ese tipo de contratos yo puedo hacerlo sin que me genere una obligación o una carga laboral. Entonces, simplemente son contratos que se pagan a través de comisiones o bonificaciones que se van dando, básicamente conocidas como comisiones. Y hay otros contratos que son más conocidos por nosotros, que son los contratos con independientes, con contratos que se llaman contratos de prestación de servicios, que creo que la mayoría de nosotros ya los conocemos, ¿no? Que son unos contratos que también han ido perdiendo, su norte, su objetivo fundamental, para qué fueron diseñados. Estos tipos de contratos con independientes, cuando se trata de contratos con independientes, por ejemplo, todos los contratos de prestación de servicios están destinados a que se puedan suscribir, elaborar, redactar con alguien que vaya a realizar funciones que no sean las funciones primordiales y principales de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de calzados, si yo tengo un almacén para vender ropa, pues yo no puedo hacer, la norma no me lo permite, hacer un contrato de prestación de servicio con el vendedor, con el muchacho que llegue ahí a cumplir un horario
Yo no puedo, lamentablemente la norma no me lo permite. Porque ¿cuál es mi objeto principal? Pues la venta de productos de ropa, al menor o al de tal. ¿Con quién puedo hacer un contrato de prestación de servicio en ese establecimiento? Con el señor que viene a hacerle mantenimiento al aire acondicionado, con el contador que me va a llevar toda la parte tributaria, que me va a llevar la contabilidad. ¿Con quién más puedo hacer un contrato de prestación de servicios? Con los señores del transporte que me van a transportar la mercancía, con los señores domiciliarios que llevan la mercancía a otros lados. Si tengo un asesor jurídico, pues con ese asesor jurídico hago un contrato de prestación de servicios. Con un vigilante, tengo un vigilante que lo estoy contratando. La norma me permite que yo pueda realizar un contrato de prestación de servicios con el vigilante, con la persona que venga a realizar el aseo. ¿Sí? Entonces puedo realizar contratos de prestación de servicios con ellos, el señor que le haga mantenimiento a los sensores, a la estantería, con un carpintero, con ellos, con todos ellos, menos con las personas que están dedicadas directamente a la actividad comercial que yo tengo. ¿Cuál es? Vender. El vendedor no puedo contratarlo como trabajador independiente. La secretaria no la puedo contratar como independiente. Con ellos la norma que me dice, usted tiene que tener un contrato de trabajo. Obviamente hay contratos de tipo civil que son los de obra. Ese contrato, obviamente, como ya lo decía, es el señor que viene a hacerle mantenimiento, que viene a pintar el negocio, que viene a cambiarme toda la parte eléctrica, las luces, que viene a hacerle mantenimiento al aviso, que viene a hacer trabajos de plomería, que viene a cambiar el piso. Esos son contratos de obra que los puedo hacer sin mayor inconveniente. Pero los que son de las personas que trabajan dentro de mi establecimiento de negocio, no podemos hacer, la norma no permite que hagamos contrato de prestación de servicios, como se conocen las OPS. Alguno estará diciendo, pero si yo conozco muchos amigos que trabajan así, claro, muy normal que en Cúcuta les hablemos algunos de contratos de prestación de servicios, de OPS, y el señor, y así lo hacen, y le colocan contrato de prestación de servicio con letras, con negrilla, con letra grande, le colocan un salario, no le colocan salario porque los contratistas independientes no generan salarios, generan honorarios. ¿Sí? Incluso a veces lo hacen, le colocan contrato de prestación de servicios y se equivocan y le colocan, dice, y el salario es de tanto. ¿Sí? Entonces, entiendo que algunos abogados o contadores o algunos profesionales dicen que eso sí se puede, pero eso es totalmente ajeno a la ley. O sea, no nos olvidemos del cuadrito que teníamos al principio. El emprendedor no puede salir de ese cuadrito, no nos podemos salir. Si ya nos salimos de ese cuadrito, pues estamos, claro, ¿qué puede pasar? A lo mejor pasa que no, algunos lo han hecho muchos años. Yo sé personas que llevan años trabajando así y nunca les ha pasado nada. Bueno, eso yo no puedo garantizar que si tienen negocio ahorita no les vaya a pasar al futuro. ¿Sí? No les vaya a pasar hacia el futuro. Y a veces los dineros que pareciera que tenemos ahorrados, que ya puede comprar una casa, que me puede comprar un carro, que me puede ya la fábrica, mire toda la maquinaria que tengo, resulta que a veces tengo 2 o 3 trabajadores en esas condiciones, o con uno que tenga, como en este caso la señora de los 19 años. ¿Cuánto me puede costar la indemnización de ese señor que nunca le pagué? Nunca le pagué indemnizaciones. Nunca lo indemnicé, nunca le pagué correctamente las horas extras, porque como supuestamente era independiente, ¿cuánto me cuesta no haberle pagado la seguridad social? Entonces, seguramente tendré que insolventarme y salir a vender y a pasarle esto a mi esposa, a mis hijos, a todos. Bueno, no lo sé. Entonces vamos, ¿cuánto dinero y sin sabores y preocupaciones? ¿Y a quién le paso la casa? ¿Será que me la devuelven? Que no lo tomen a mal. A veces se la pasan al esposo o a la esposa y a los días se divorcian. ¡Qué lío! Y ahora, mire lo que perdí. Entonces, los contratos de prestación, ahorita cuando hable de los
contratos laborales vamos haciendo como un paralelo para que los entiendan si no me he hecho entender muy bien. Estos contratos de prestación de servicios tienen unas características. La persona tiene autonomía técnica y administrativa. La persona llega a trabajar a su establecimiento y usted no tiene que decirle cómo hace el trabajo. ¿Sí? Usted no puede decirle al contador, es que haga el trabajo de tal y tal manera. No, se supone que él tiene una autonomía técnica, administrativa, y él dice, es que yo puedo venir solamente los martes en la tarde. O el abogado, vengo solamente una vez a la semana para mirar a ver qué, o yo no vengo, envíeme toda la información que necesite al correo electrónico. Normalmente muchos estamos haciendo así. Yo tengo, en estos 5 meses solamente he ido a 2 empresas porque ha habido, era necesario, era urgente y prioritario tener unas reuniones con algunas personas ahí. Lo demás, todo lo hemos manejado vía electrónica, todos los recursos, lo que hay que contestar, las reuniones las hacemos vía cualquiera de los medios, por Zoom, por Google Meet, por cualquiera de esos medios hacemos las reuniones. Entonces ya tenemos una autonomía técnica, esa persona no tiene que cumplir horario, el señor del aire acondicionado tampoco tiene que cumplir, nadie. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? No generan salario ni prestaciones sociales, generan honorarios, ¿no? Hay que pagarles unos honorarios. Y la seguridad social, pues está en cabeza del contratista, de ese trabajador independiente. Tiene que pagarla él. Entonces, básicamente, este es el trabajador el trabajador independiente. En contraprestación a eso tenemos los contratos laborales, ¿no? Que ya el contrato laboral tiene otra connotación, ¿no? Y vamos a ver aquí en las palabras que están de color azul unos elementos básicos del contrato de trabajo. Es un acuerdo del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra. Entonces, ya tenemos subrayado una prestación personal a otra persona o a otra empresa o a una empresa, la cual puede ser natural o jurídica, bajo su continuada subordinación o dependencia, a cambio de una remuneración. Entonces, aquí en azul tenemos básicamente los 3 elementos del contrato de trabajo. De las personas que están acá, si alguien quiere saber si con sus trabajadores tiene contrato de trabajo, tiene que hacerse estas preguntas, que es la que nos hace el juez cuando estamos en una audiencia laboral. Entonces le pregunta, señor, ¿usted tiene una prestación personal? ¿Sí o no? Tendrá que decir si sí o no. Señor, ¿usted tiene una continuada subordinación o estaba subordinado? ¿Qué es la subordinación? La facultad que tiene el empleador de impartir órdenes e instrucciones. El horario es de 8 a 12 y de 2 a 6, incluidos sábados y domingos. Señora, si usted va a faltar, usted no puede faltar mañana ni ausentarse de su trabajo sin pedirme permiso. Usted lo que tiene que hacer es esto y no lo que usted quiere. Mire, la labor que usted va a adelantar es esta. Entonces podemos ver cómo ese trabajador tiene o esa persona ya va encajando dentro del contrato laboral. Y luego le preguntan, ¿y a cambio, y a usted le pagaban? Sí, señor, claro, a mí me pagaban. Ok. Entonces, con esos 3 elementos se puede decir que ya usted tenía un contrato de trabajo, aunque lo haya, como lo vamos a ver ahorita más adelante, aunque lo haya hecho en forma verbal o forma escrita, aunque lo haya firmado hace 3 meses, aunque lo haya firmado hace 9 años, aunque lo haya firmado hace 19 años, aunque no lo haya firmado. Esos 3 elementos me dan a mí, inmediatamente me generan a mí unos derechos y al empleador le generan unas obligaciones que las veremos más adelante. Hay varias clases de contratos de trabajo. Hay contratos de trabajo de 1 a 3 años o inferiores a 1 año. Hay un contrato de trabajo por el término que dura la realización de una obra. Hay contratos de trabajo
ocasional, accidental o transitorio, y hay contratos de duración indefinida, cada uno de ellos con unas características distintas. Por eso cuando empezábamos a hablar les decía les comentaba a ustedes que es importante saber qué persona voy a contratar, a quién voy a contratar, para qué la voy a contratar y cuál sería la actividad que ella iría a realizar. Porque de acuerdo a la actividad que va a realizar, si la persona simplemente la voy a contratar, digamos que yo soy constructor y necesito es abrir unas zanjas, pues seguramente no me servirá hacerle un contrato de duración indefinida. O no le voy a hacer un contrato a 3 años o a 2 años para hacer una zanja. O a lo mejor no le voy a hacer un contrato a 1 mes para volvérselo a renovar el otro mes, porque resulta que las zanjas, calculo yo como ingeniero, que ya me voy a demorar 3 meses. ¿Qué sería el tipo de contrato que convendría para esta persona? Pues un contrato por el término que dura la realización de la obra o la labor contratada. ¿Sí? Ahí ya tenemos un tipo de contrato que se ajusta a mis necesidades, en el cual no tengo que decir cuándo empieza, pero no tengo que decir cuándo termina, porque es lo que dure la realización de la obra. Entonces puede demorar 1 mes o 2 meses o 3. Si terminó en 1 mes, se acabó el contrato, sin que me genere a mí una indemnización. Entonces, vea cómo podemos ir ubicándonos en ese tipo de contratos que nos da a nosotros unas ventajas de tipo legal. ¿Qué características tiene el contrato? Pues ya lo decíamos, que la subordinación. El trabajador está sometido a órdenes, a instrucciones, a reglamentos. Él está sometido a estas condiciones de empleador, recibe un salario, recibe unas prestaciones sociales, la afiliación a la seguridad social es compartida entre el trabajador y el empleador. Los pagos se realizan en periodos no superiores a 1 mes. Hasta acá, si alguien tiene alguna duda que quisiera evacuar en el momento, que quisiera comentarla, pues también le escucho si le parece pertinente. Normalmente dejamos un término de preguntas al final, pero si alguien tiene algo, pues a veces me angustia un poco de saber que estoy aquí hablando y a lo mejor quieren preguntar algo y luego se les olvida, no lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo es su nombre? Sandra Vega. Hola, doña Sandra. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué duda tendría, doña Sandra? Gracias. Yo quisiera preguntarle de pronto, como experiencia suya en una empresa de industrial, sí, de ornamentación, ¿qué tipo de contrato sería el más conveniente para Cuando hablamos de ornamentación, hablamos de ornamentación metálica, puertas, ventanas, este tipo, perdón, que le... No le escucho. Doña Sandra, ¿me escuchan? Y ahora sí, es que se queda paralizada la imagen. Le preguntaba que este tipo de ornamentación es metálica, de puertas, de ventanas, Sí, esa es la actividad principal. Lo que pasa es que cuando usted estaba hablando de contratos de servicios no podían ser relacionados a la actividad principal de la empresa. Señora. Entonces, en este caso, Sí. esa es la actividad principal, entonces no serviría el contrato de servicios, ¿cierto? Sí, no, el contrato de prestación de servicios para ellos no aplicaría. Con ellos normalmente, pues a ver, dependiendo los volúmenes de trabajo, ¿sí? Dependiendo del volumen de trabajo, el riesgo que ellos terminan asumiendo en un momento determinado, normalmente la mejor forma, casi que la única, porque si dijéramos que ese señor lo fuéramos a que hiciera un contrato por la realización de la obra, pues básicamente
pues normalmente hacer una puerta y una ventana se puede demorar 2, 3 días o una semana. Entonces, este tipo de contrato seguramente sería un contrato para usted muy dispendioso. ¿Me está escuchando? Doña Sandra. Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, le estaba explicando que el contrato por obra o labor contratada para este tipo de trabajador pues no aplicaría, ¿no? Porque una vez que se termina el contrato, usted tendría que volver a empezar otro contrato y terminar un contrato, liquidarlo y hacer otro contrato. Eso a la larga es muy, muy dispendioso, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen muchas empresas? Pues hacen contratos de duración indefinida, o otras simplemente los contratan, dicen, yo voy a contratar a este señor por 6 meses, ¿sí? Y lo tengo 6 meses y a lo que se terminó el contrato, pues traigo otra persona o lo tengo de duración indefinida. Estar cambiando también de trabajadores, pues también tiene el problema, porque igual el que viene también tendré que indemnizarlo en algún momento, ¿no? Entonces, normalmente el tipo de contrato que más se conviene para ellos son los contratos de duración indefinida, y ya les explicaré ahorita el por qué. ¿Sí? El contrato de duración indefinida, aunque pareciera que en un momento determinado algunos se preocupan y no lo quieren hacer porque dicen, uy, indefinido, o nos alegramos, ya tengo un contrato, me firmaron un contrato de duración indefinida. Pues ese contrato, al momento de liquidarlo, también tiene unas ventajas para nosotros, doña Sandra, que ya le iré explicando ahorita. Entonces, ya voy a ir explicando y para que entienda un poquito lo del contrato de duración indefinida. Entonces, tenemos un contrato, hay unos contratos a término fijo, ¿sí? Que pueden ser en dos modalidades o de dos maneras. Una, que sea inferior a un año, que sean inferiores a un año, otros de 1 hasta 3 años, de 3 años de duración. Siempre estos contratos de trabajo deben ser por escrito, siempre. Todos los contratos a término fijo es importante que sean por escrito. ¿Por qué? Porque cuando lo hago por escrito, he pactado el término, o sea, queda claro cuando empezó y cuándo va a terminar. En ocasiones le decimos al trabajador, incluso le hemos dicho, mire, es que usted no va a trabajar sino 4 meses. Y a los 4 meses, cuando le decimos, venga señor, su contrato está terminando la próxima semana, que es lo normal que nos diga, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Sí, ¿se acuerda que yo le dije? No señor, yo no me acuerdo de nada. Y ahí ya empezamos a tener otro problema. Entonces, si lo quiero sacar, tengo que pagarle una indemnización. ¿Cuánto puede ser la indemnización? Pues la indemnización mínimo, un salario mínimo. Entonces, imagínense, me termina costando 800,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos de indemnización por no haberlo hecho por escrito. Entonces, de ahí la importancia que nosotros también empecemos. Esta formalización pasa por empezar a hacer las cosas por escrito y de acuerdo como me lo pide la norma, que en últimas también es una garantía para mí como empleador, ¿no? Porque ya se mira, aquí está el contrato que usted firmó y dice que se terminaba en tal fecha. Obviamente debo avisarle pues con la oportunidad que se haya pactado, pero eso me genera a mí cierta tranquilidad de que no debo indemnizarlo, de que si ya no lo quiero tener más, el trabajador no va a continuar en la empresa. Entonces, el contrato de trabajo de 1 a 3 años puede tener, se pueden dar ciertas prórrogas, ¿no? Si es contrato 1 año o año y medio o 2 años, debo avisarle mínimo con 30 días de anticipación que el contrato no se va a prorrogar. Si no le aviso, el contrato efectivamente se irá a prorrogar y puede ser y seguirse prorrogando todas las veces que quiera, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5, 10, hasta todos los años que quiera. Si yo nunca le vuelvo a decir más nada.
el que el contrato se prorrogue en el tiempo no lo convierte en un contrato a término indefinido. La renovación, pues, es automática, es expresa. ¿Sí? Se va a ir renovando cada vez que se vence. Para los contratos inferiores a un año también, sí, que lo puedo hacer, por ejemplo, como el caso de la señora Sandra, ¿no? Puedo decir, voy a probar con este trabajador y simplemente lo voy a contratar por 3 meses. Voy a hacerle un contrato inicial por 3 meses y a lo que se terminan los 3 meses no le dije nada. Entonces, ¿qué se entiende? Que se puede prorrogar por otros 3 meses. Tampoco le dije nada. Ya llevo acá la segunda prórroga y ya el trabajador no le dije nada, o ya le quiero decir, entonces ya le aviso, le venga señor, su trabajo, el contrato se le va a vencer en 30 días, entonces le aviso para que por favor ya lo sepa, le agradezco que por favor me firmen acá esta cartica donde le estoy notificando que su trabajo, su contrato termina el próximo 15 de septiembre. Y ya de esa manera, nosotros evitamos que el contrato se pueda renovar y que de esa manera, como ya el contrato se ha terminado por la expiración del término pactado, yo no tenga que pagarle ninguna indemnización. ¿Sí? O puede ser que yo le diga al señor, no le dije nada y el contrato se vuelva a prorrogar. Dice la norma que una vez que he hecho el contrato inicial, lo puedo prorrogar hasta en 3 ocasiones. ¿Sí? Siempre y cuando esas prórrogas, la última prórroga, no exceda 1 año. Entonces, ya la próxima prórroga, la cuarta, cuando se ha vencido, ya teníamos, digamos que empezó en enero, el 1 de enero, 1 de enero, tenemos marzo, junio, septiembre, diciembre, la tercera prórroga, ya sería en diciembre, ya cumplí 1 año. La próxima prórroga, que sería la cuarta, ya debe ser mínimo de 1 año. Ya no puedo seguirlo contratando de a 3 meses, a 3 meses, a 3 meses, no. Ya la próxima prórroga iniciaría el 2 de enero y terminaría el 31 de diciembre. Esto estamos hablando para contratos a término fijo. Y así podemos irlo llevando sucesivamente, ¿no? Los trabajadores, contratos de trabajo de forma ocasional, accidental o transitoria, son contratos muy cortos que nunca Doctor, son superiores. disculpe una pregunta. Señora. En ese tipo de contrato fijo, ¿ya pasaría a ser contrato fijo superior a 1 año o indefinido? No, o sea, nunca va a cambiar a 1 año. Nunca se va a volver indefinido. Nunca va a ser indefinido. Ah, ya. No. Siempre va a ser, siempre va a tener una fecha de terminación. Siempre. Si no le digo nada, pues él se volverá a renovar por otro año, o por 2 años, o por 3 años, el término que yo haya pactado. Entonces, siempre los contratos, digamos que para ejemplo, para efectos didácticos nuestros, empieza en enero y termina en diciembre. Entonces, aunque lleve 10 años renovándose el contrato, siempre se podrá terminar en diciembre. Y yo en diciembre le podré decir, señor Manuel González, le informo que su contrato no se va a renovar, porque la empresa decidió prescindir del cargo, porque la empresa va a hacer otra actividad, por lo que sea. ¿Sí? En ese caso, no estaría, aunque tenga 10 años en la empresa, no estaría obligado a pagarle ninguna indemnización, ¿sí? Porque el contrato simplemente se está terminando por expiración del término pactado. ¿Le quedó claro, doña Sandra? Bueno, continúo acá. Sí, señor. Los contratos de ocasional, accidental o transitorio, pues estos son contratos, como les decía, inferiores a 1 mes. Básicamente lo contratamos un señor para que nos pinte la fachada, para que nos arregle las ventanas. Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente para esto nunca hacemos contratos de trabajo. En realidad, en la práctica,
¿Qué hacemos? Contratamos un señor, hacemos un contrato de prestación de servicios, que es lo que hacemos todos, ¿sí? Que entre otras me parece el adecuado. Señor, venga, necesito pintar la fachada, ¿cuánto me cobra? 300.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 5 millones de pesos. Ok. Hagamos un contrato, le doy tanto por inicial. Incluye materiales, no los incluye, también dejo el contrato. Es parte, mire, este tema de la formalización, aprovecho para decirles, somos muy dados a la informalidad de todo tipo, no solo la informalidad laboral, sino de todo tipo, de lo que sea. Nos da pereza, no nos gusta, ay, ¿eso para qué? Eso no hagamos el contrato. Y la cantidad de problemas que tenemos todos los días, a mí me ha pasado, por ejemplo, tengo unos muebles a arreglar y el señor me dice, va dentro de un mes, al final de mes, pero no me dice si es final de mes, de enero, de febrero, de marzo, abril, de mayo, son 6 meses allá, el tipo, ya ahorita para el último, ya voy a terminar. Nunca hicimos un contrato, ¿qué le puedo exigir? ¿Sí? Entonces, incluso a los abogados nos pasa, los abogados somos perezosos también en eso. Viene un señor a hacernos un contrato a la casa y ni siquiera pactamos, a ver, ¿usted cuánto se va a demorar, señor? Esto incluye materiales, no incluye materiales, ¿qué va a hacer? Usted me está cobrando 20 millones, pero usted luego, ay, necesito un ayudante, hay que pactarlo aparte. ¿Cómo? Con 20 millones que me está cobrando. No, señor, es que nunca pactamos ayudantes. Ay, yo entendí. Pues nada, no estamos entendiendo. A lo mejor así era, pero, o a lo mejor no lo era. Entonces, para evitar los problemas, al menos con que nos llevemos eso. ¿Sí? Puede ser que alguno aquí esté más aburrido que nada, dice que a qué hora me metí yo en esto, a qué hora me desconecto. Pero si nosotros, por lo menos de aquí nos llevamos la formalización, al menos para mis contratos como persona natural, para las actividades que yo realizo, excelente. La mayoría de problemas que tenemos siempre, que tienen las empresas, mire, terminan un trabajo ustedes, la señora, que tengo un caso de una empresa que trabaja todo el tema de aluminio, hizo un contrato muy grande con una empresa por ahí en Pamplona, otra sociedad, y resulta que prorrogaron, hicieron el contrato, el primero por escrito, excelente, muy bien, con todas las cláusulas, con todo, excelente. En la mitad del camino, estoy hablando de un empresario de 35, 40 años de experiencia, o sea, no un señor, no alguien que está empezando, un señor de toda la vida. Se dijeron, ay, ingeniero, necesitamos, decidimos que vamos a cambiar el resto de puertas y ventanas de esta empresa, vamos a hacer una ampliación del contrato, 40 millones de pesos más, hágale. Hicieron la ampliación, ampliaron el contrato verbalmente, no lo dejaron por escrito. El señor entregó la obra, nunca hicieron actas de recibo de la obra, de entrega de la obra, no hubo un acta, no hubo quien recibiera. Tuvimos que iniciar un proceso, bueno, para no alargarle más el cuento y esta historia, apenas alcanzamos a cobrar lo del primer contrato. Perdió lo de las prórrogas, perdió las adiciones al contrato. No hubo prueba, no tuvimos nada, no. Qué locura. Qué locura en realidad, qué dolor me dio con este empresario que tuviera que perder las adiciones porque no tenía cómo probarlas. Sí, allá habían unas ventanas, pero ¿esas ventanas de quién? Entonces fue en realidad bastante doloroso para este cliente tener que perder ese dinero. Y por eso cuando empecé a hablarles, empresarios de 20, de 30 y 40 años, que pareciera que no las sabemos todas, ¿no? Con todo el respeto de alguno que está acá, en ocasiones llega a una empresa, es que yo me las sé todas, señor, si las supiera todas no estaba yo aquí sentado, ¿sí? Perdónenme, o yo o cualquier abogado, ¿sí? No porque sea yo, ¿sí?
es que yo me las sé todas, y resulta que lamentablemente no todos nos las sabemos, ¿sí? Y errores como este tan pequeños, que parecieran tan básicos, no hubo actas de entrega, no hubo acta de prórroga, no hubo acta, nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contratos. Contrato de duración indefinida es aquel que las partes sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y ¿Sí? Para aportar otra cosa también, que hay contratos que se hacen y no se firman todos y ahí quedan sin validez también, ¿verdad? Ahí, pues, no es que queden sin validez, pero hay que entrar a probar qué fue lo que se hizo, ¿sí? Y ahí entonces está el problema, que a veces no puedo probar que yo hice lo que hice lo que digo que hice. Entonces, es un problema. Yo les recomiendo a todos los que están acá hoy que se organicen. Ay, que me da pena. Mire, estábamos haciendo una de las empresas esta semana, le estamos vendiendo, está haciendo un cliente de acá de Cúcuta con una empresa de Ibagué. Un negocio, bueno, para mí me parece considerable, son casi 300 millones de un producto que ellos requieren allá, un producto plástico. Y le están diciendo al cliente de Cúcuta que tiene que comprar pólizas que tienen 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas. Perdón, señor, ¿y usted cómo nos garantiza que nos va a pagar? ¿Cómo me dice eso? Doctor, usted me está faltando el respeto. No, perdóneme. Aquí los contratos son iguales para las partes. Aquí no hay ninguna garantía tampoco de que usted me pague. Entonces, ¿por qué no le ponemos una póliza del otro lado? A ver, ¿cómo nos garantiza usted que nos paga? ¿Y qué nos pasa aquí en Cúcuta? Lamentablemente, no sé si alguno de los que está acá ha tenido ya esa experiencia, la gente del centro se aprovecha de la frontera. Cuando era la frontera que vendían, la gente de Colombia vendía para Venezuela, los que estaban en Caracas y Maracay, Barquisimeto y todo, se aprovechaban del productor de acá de la frontera. El de aquí tenía que endeudarse, tenía que sacar plata prestada, tenía que pagar para pasar la mercancía para el otro lado, tenía que, bueno, inventar 1000 cosas para llegar y soltar la mercancía allá fiada a ver cuándo se la iban a pagar. Y resulta que ahora nos está pasando lo mismo. La gente del centro, de acá de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de Ibagué, piensan que nos están haciendo un favor. Al final el negocio se cayó. Le decía, señor, es que hoy día todos, aquí somos sospechosos de no pagar todos. Lo lamento. Todos. Grandes empresas de la noche a la mañana se quiebran, cierro, y después de que nosotros le mandemos para allá 300 millones, ¿qué vamos a hacer? Garantícenos cómo nos va a pagar. Y no pudimos ponernos de acuerdo que la empresa nos pagara de ninguna manera. ¿A qué conclusión llegamos? Pues fue mejor ponernos colorados en esta ocasión que terminar porque de paso, el señor de aquí de Cúcuta, el empresario de Cúcuta, ya había tramitado con un banco, necesitaba 120 millones para poder comprar la materia prima. Ya, o sea, ya se estaba endeudando en 120 millones. Y hay productos que de repente usted puede hacer y si no los compra uno, los compra otro, pero hay productos que son especiales para determinado tipo de empresa, por la característica del producto, porque son productos que van marcados, porque son con unas dimensiones especiales, una característica especial. Entonces, ¿a quién le vendo eso? A nadie. Entonces, hoy todos somos propensos a tener un problema de falta de pago. Entonces, la conclusión, no vendimos, pero tampoco nos endeudamos. Tomó él la empresa, obviamente la decisión pues la tomó él, no quiso correr ese riesgo, no valía la pena correr ese riesgo. ¿Sí? Y ya veo que muchas empresas aquí están por la misma tónica. Ya eso de que yo le compro y endeudes y yo a ver cómo le pago, se han quebrado muchísimas empresas y quisiera, compañeros empresarios, que no vayan a pasar por ese momento. Porque una cosa es ponernos tristes porque una cosa no salió. Pero otra cosa es que tener que vender mi casa, mi carro,
salir corriendo, estar súper endeudado porque estoy lleno de deuda. Arriesgar no mi futuro, sino el de mis hijos, mi patrimonio, y prestar plata para soltársela a un señor que mañana se quebró y no tiene con qué pagar. Entonces, ojo que este proceso de formalización, todo por escrito, y pidamos las garantías que sean necesarias. Somos empresarios en igualdad de condiciones. No es más el que vende, ni es más el que compra. Somos dos señores que nos sentamos a hacer una negociación. Entonces decíamos que este contrato de duración indefinida, pues sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo termina. ¿Qué pasa? Para diferenciarlo, entonces ya que tenemos contratos laborales y contratos de prestación de servicios. Los contratos laborales ya sabemos, duración indefinida, tiene unas características muy importantes, prestación personal, subordinación y remuneración. Si tiene esos tres elementos, tenemos contrato de trabajo, ¿ok? Y esos contratos de trabajo pueden ser a término fijo o a término indefinido por obra de duración de la obra. Esos contratos de trabajo implican el pago de unas prestaciones sociales que ya vamos a hablar cuáles son. En contraprestación con los contratos de prestación de servicios que son para personas que no tienen subordinación, que no reciben una remuneración como salario y que no hacen una prestación personal. El contador puede mandar a su asistente a que tome los datos de contabilidad. Yo en ocasiones tengo que ir a una empresa, pues no puedo ir, entonces envío a la otra persona que trabaja conmigo, al otro abogado, a la otra abogada, mire, vaya por allá, asístame a una diligencia, vaya por favor, acompañe al empresario o al trabajador a una audiencia de descargos. No tengo que estar yo en todo momento presente. Entonces, esos son los contratos de prestación de servicios, que los contratos de prestación de servicios no tienen ninguna contraprestación adicional que el valor que se pacte en el contrato. Nosotros aquí tenemos en la zona, hablamos de otro tipo de contrato, de un contrato de, se me olvidó el nombre, es un contrato que está reglamentado en la ley, pero aquí le damos una connotación muy distinta, salario integral. Entonces decimos, este contrato este contrato es con salario integral. Le dicen a la gente, aquí le voy a pagar 1.200.000 mensual o 1.400.000 mensual como salario integral. Aquí va incluido todo. Vacaciones, primas, cesantías, salud, todo. Ahí va incluido. Dice la norma, el Código Sustantivo del Trabajo, que salario integral es aquel salario que constituye 10 veces el salario mínimo más un 30%. Entonces, hoy estamos en 800 y algo, póngale 900.000 pesos para redondear la cifra. 10 salarios mínimos serían 9 millones. Más el 30% adicional, 9 por 3, 27, sería más o menos 11.700.000 aproximadamente que debería ganar alguien para hablar que esa persona tiene salario integral. Entonces, si seguramente alguno de los que está aquí puede haber sido ya víctima en el pasado de ese tipo de contratación. Ese tipo de contratación está totalmente fuera. Esa se salió del cuadrito inicial que hablamos. Esa está totalmente salida de ese cuadro. Ese tipo de contratación no existe. En el derecho laboral hay una premisa. El que paga mal, paga 2 veces. Si yo le pago mal a mis trabajadores, si hago un contrato con un señor, aunque el contrato diga salario integral y me entregue un pasisalvo y yo le haga firmar los pasisalvos, le pongo el video cuando el señor está firmando, le diga, señor, ¿usted está de acuerdo? Y me dice, sí, no. Más allá de eso, hay unos derechos ciertos e indiscutibles que el trabajador no puede renunciar. Aunque yo lo haya puesto, aunque haya firmado, aunque me dé la copia de la cédula, aunque hayamos ido a la notaría. Los contratos de trabajo, si alguno de los que está acá tiene trabajadores venezolanos, como vienen señores de Venezuela o personas de Venezuela o de otros países, pero sobre todo ahorita de Venezuela, entonces como no tiene papeles, pues yo le puedo pagar 20.000 pesos diarios. Claro, todo se puede.
Sin embargo, me expongo a un riesgo. Tengo otro muchacho también, 7 años, trabajando en una, bueno, no sé, en un negocio. 7 años trabajando, ya el último año ya pudo tener papeles, nunca le pagaron lo correcto, o sea, lo de ley. Le pagaban 650,000 pesos mensuales. Alguno dirá, uy, pero ¿para qué se aguantó? Pues si no tiene más nada que hacer, ¿qué hacen las personas? Pues se aguantan. Y le regalaban 500,000 pesos de liquidación al año. Decían, casi le vamos a regalar un salario, pero pues resulta que esta persona pues ya nos consultó y él tiene todo el derecho de demandar, aunque no haya tenido papeles. Porque es que el que incumplió la obligación fue el empleador. El empleador, si no tenía papeles, pues no lo hubiera contratado. ¿Por qué lo contrató? Pues por pagarle menos. No fue que le quiso hacer un favor, ni era que le caía bien, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente va a tener que volverle a pagar. Y creo que van a ser, es una cifra considerable, ¿no? Una cifra considerable. No más por encima, las cesantías de 6 años, ahí nomás tenemos, ahí debe llevar ya unos 15 millones de pesos. Porque él no pagó las cesantías, como lo veremos más adelante, dice un día de salario por cada día de atraso. Y si no lo ha pagado en 6 o 7 años, imagínense el problema que tiene ese señor, ese empleador. Entonces el que paga mal, paga 2 veces. Entonces los compañeros que están acá, los nuevos emprendedores, nuevos empresarios, y hay empresarios viejos también, viejos, perdone, tal vez no es el término, empresarios de mayor experiencia, si han tenido la tentación de hacerlo así o están en esa situación irregular, yo los invito a que puedan corregirla lo más pronto posible, porque sé que el ministerio, mi vecino trabaja en el Ministerio del Trabajo. Lo tengo aquí a la pared, pasando esta pared, está ese señor. Y están haciendo visitas e inspecciones a las empresas ya para determinar esto. Si le toca la mía o no le toca la de ustedes, no lo sé. Pero sí sé que lo están haciendo. Entonces, pues atentos con eso, todos los pagos de seguridad social, todos los temas de afiliaciones, todos los temas de horas extras, ¿sí? Si tengo reglamento, debo tener reglamento interno de trabajo. No, bueno, ya sigo acá para no adelantar. Perdón que me salí. Perdón. Un segundo que me salí de acá de la diapositiva. Oh, aquí está. Listo. Entonces, el contrato de trabajo, ¿qué debe tener como mínimo? Nombre de las partes. Esto es muy elemental, lo voy a pasar muy rápido porque incluso si compran un formato donde venga lo del contrato de trabajo, ahí lo van a tener. O sea que no es mucho, no perdamos mucho tiempo en esto, pero el nombre de las partes, el contrato, el objeto de las actividades, que sí es importante. No solo se trata de rellenar un contrato, sino yo debo desarrollar qué tipo de contrato voy a hacer, contrato a término fijo, contrato a término indefinido. ¿Cuáles actividades va a desarrollar el trabajador? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas actividades que desarrolla el trabajador, va a corresponder varias cosas. Para el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tendrá ciertas repercusiones. Para el pago ante la ARL, ¿sí? ¿Qué grado? 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo al riesgo. Yo no puedo tener a alguien que sea grado 1, oficinista, oficinista, alguien de trabajo administrativo, cargando dinero, recogiendo dinero por todos los establecimientos, 3 o 4 negocios que tengo en Cúcuta. No debo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya al recoger dinero es una actividad de alto riesgo. Ese señor mañana puede ser objeto de un atraco, le pueden dar en el asalto pueden herirlo. Entonces, es importante que tengamos bien claro el objeto de las actividades que va a realizar. Lo demás, la fecha de inicio, el lugar de ejecución, los horarios, los pedidos. Bueno, esto voy a pasarlo rápidamente acá porque están
en función del tiempo. Los empleadores, ¿a qué estamos obligados? En cuanto al reglamento interno de trabajo. Esto es algo que el Ministerio de la Protección Social es prácticamente lo primero que nos pide. ¿Cuántos trabajadores tienen? Permítame la nómina y permítame para ver su reglamento interno de trabajo. ¿Sí? Entonces, todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, más de 10 en empresas industriales o más de 20 en agrícolas o forestal. Entonces, este reglamento de trabajo no es solo tenerlo, uno va a algunas empresas y obviamente pues por la condición de abogado, entonces me da por chismear qué dice el reglamento y resulta que lo hicieron en el año 80, totalmente desactualizado. Si alguno de los que está acá tiene empresa, por favor les recomiendo que lo actualice. Porque si está desactualizado, puede ser objeto de sanción también en la visita del Ministerio del Trabajo. Este reglamento de trabajo, ¿para qué nos sirve? Miren, a muchos no nos gusta y nos parece engorroso por la informalidad que tenemos. Pero en el reglamento de trabajo están claras todas las reglas de juego que tenemos con los trabajadores y los trabajadores con la empresa. ¿Sí? Cualquier actividad o cualquier juego, digamos, tal vez no lo voy a equiparar a un juego porque esto no es un juego, pero cuando vamos a jugar tenemos que tener unas reglas. ¿Sí? Si es el fútbol, pues tengo que ir en camiseta, tengo que llevar guayo, hay que tener un balón, no puedo jugar fútbol con un balón de básquet ni con un balón de voleibol. Si es en cancha grande, hay que tener 11 jugadores. Bueno, hay unas reglas, no las puedo tocar con la mano. Igual pasa en las empresas. Señor, mire, estas son las reglas. Si llega más de 5 minutos tarde, será sancionado. La primera vez con tal cosa. La segunda vez lo puedo suspender. Bueno, nosotros todavía seguimos pensando que el reglamento de trabajo, eso es algo por cumplir. O incluso ni lo tenemos. Y todavía seguimos nosotros abocados a que alguien, no sé en qué momento se inventaron eso, que con 3 memorandos está despedido. Eso es algo que ha hecho carrera. Y resulta que hoy día, a través de distintas sentencias de la Corte Constitucional, la última fue la Corte Suprema de Justicia, una sentencia de tutela del año 2014, porque ante todo este desconocimiento por parte de muchos empresarios, de muchos abogados, de muchos contadores, porque en muchas empresas los contadores son los que se encargan de la parte laboral, o ingenieros también se encargan de esta parte, pues ante este desconocimiento decía, le hice 3 memorandos y con eso lo despedí. O llegó tarde o llegó borracho y lo suspendí 15 días o 8 días. Y resulta que ¿dónde estaba fundamentado esto? Lo que no esté reglamentado o no esté inscrito o no esté estipulado, acordado previamente en el reglamento interno de trabajo, yo no puedo sancionar a un trabajador por fuera de eso. Si yo no tengo ninguna sanción, por ejemplo, porque el trabajador se sacó una herramienta o lo llevó para la casa, o no sé qué se me ocurre ahorita, o no visitó al cliente, si yo no lo tengo estipulado en ninguna parte, ¿cómo lo voy a suspender? Y más allá de eso, lo suspendemos, lo sancionamos y luego lo destituimos porque ya le hice 3 memorandos, porque el otro día llegó tarde y porque el otro día no prestó atención en una reunión. 3 memorandos. Pues seguramente ese señor se va a ir rápidamente a buscar un abogado y lo más probable es que nos demanden, incluso nos manden a reintegrar al trabajador, o quién sabe que nos ordenen o nos impliquen indemnizarlo. Bueno, entonces, importante el reglamento interno de trabajo para que lo puedan hacer. ¿Qué les recomiendo? Mira, si ustedes meten en internet, en Google, ahí consigue unos, no sé, la última vez que miré creo que habían 2 millones o 200.000 modelos de contratos de reglamento interno de trabajo. ¿Cuál de esos será el que se ajusta a mi empresa? Ahí está el problema. Yo les recomiendo que ustedes cuando van a hacer el reglamento de trabajo, pues se asesoren con un profesional, alguien que conozca de este tema, se sienten y
y se sienten a mirar, ¿qué puedo? ¿Esto será que esto me sirve? ¿Esto no me sirve? Para mí es imperativo que la llegada tarde no la perdono ni 5 minutos. Listo, colóquenlo. El que no llegue a las 8 en punto será sancionado. Listo. El que llegue 3 veces en el mes después de las 8 será causal de despido con justa causa. Lo puedes poner. Lo puedes pedir. ¿Ok? Listo, no seguimos avanzando. Esto es el reglamento de trabajo. Les decía que tenemos unas prestaciones adicionales, unas prestaciones sociales a cargo del empleador, ¿no? para los efectos de un segundo, por favor. Les decía que tenemos unas prestaciones sociales a cargo del empleador. Esas prestaciones sociales, ¿cuáles son? La prima de servicio, el calzado, los intereses de cesantías, el auxilio de transporte, las vacaciones. ¿Qué es la prima de servicio? Recordemos que la prima de servicio es un salario al año que se divide en 2 partes, una que se paga en junio y la otra que se paga en diciembre. Hay que pagarla en esa fecha. Entonces, si no los pagamos, también nos genera unas sanciones a favor del trabajador. Calzado y vestido de labor. Tenemos que darle 3 dotaciones en el transcurso del año. Perdón. A las personas que trabajan con nosotros. Esa dotación está en cabeza del trabajador, del empleador. Todavía sigo viendo y se nota en alguna frecuencia que hay empresas donde le dan la dotación y el trabajador tiene que pagar el 50%. Pues, nada, no podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? No podemos hacerlo. Que tal vez el trabajador dice, es que yo quisiera la calidad que usted me da, yo quiero poner que la camisa sea de otro tipo de tela, de otra seda, yo pongo la diferencia. Hay que tener cuidado con eso porque luego se presta para malinterpretarlo, ¿sí? Se presta para que ese tema sea transversado y el día que el trabajador se va, nos denuncia ante el ministerio diciendo, es que ya, mira, aquí tengo la prueba, aquí me descontaron 40.000 para el uniforme. Mire, en el lío, a pagarle, a devolverle la plata a los trabajadores e incluso podemos ser objeto de sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, ojo con eso. Que el calzado y vestido de labor es distinto a los elementos de protección personal que deben utilizar todos los trabajadores, ¿sí? Que deben utilizar las personas, los elementos de protección personal, mascarilla, guantes, botas, arnés, cascos, lentes, son elementos de protección personal que son distintos al calzado y vestido de labor. Tenemos el auxilio de cesantías, o lo que se conoce como el pago de cesantías, que también es un salario que se deposita se liquida al final del año y se deposita en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, hay que depositarlo en el fondo. Si no lo depositamos en el fondo, por cada día que nos demoremos de depositarlo, tenemos que pagar un día de salario por cada día atrás. En algunas empresas, mi trabajador es pobrecito, no puede, él en diciembre entonces se va a quedar sin plata, él me firmó una carta donde él me autoriza expresamente con firma de su mujer y sus 4 hijos menores, todos firmaron acá, que yo le entregue las cesantías. Y en muchas empresas se las han entregado. Se entregan las cesantías todos los años porque para que él tenga algo más en diciembre porque el dinero no le alcanza. Pues, ¿qué pasa? Cuando esos trabajadores se van, en algunas ocasiones se asesoran y ¿qué le dicen? Venga, pero ¿y la cesantía? ¿Usted sacó la plata del fondo? No, yo nunca la deposité. No. ¿Y por qué no? No, porque a mí me las entregaban. Ah, se las entregaban. Uy, venga, ahí tenemos una platica. ¿Cómo que? ¿Por plata de qué? Si él me la dio, ¿no? Dice la norma
que las cesantías que no sean entregadas en el fondo, no sean depositadas en el fondo, se tendrán como no entregadas. Entonces, a estar pagando otra vez, a volver a pagar. Premisa del derecho laboral: el que paga mal puede llegar a pagar 2 veces. Disculpe, con intereses. Señora. Doctor, disculpe una pregunta, pero si la persona es despedida antes del 14 de febrero, sí se le puede pagar en la liquidación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí voy con las excepciones. ¿Cuál es la excepción a esto? Si la persona termina el contrato, se despidió o renunció por cualquier motivo, no va a trabajar más con la empresa, al momento de elaborar la liquidación, yo le entrego las cesantías. ¿Sí? No tengo que entregárselas, depositarlas en el fondo. Solo en esa ecuación, cuando la persona ya deja de trabajar con la empresa, se la puedo entregar directamente al trabajador. El auxilio de transporte, pues ya sabemos que está en 102,000 pesos, no me equivoco, año 2020. Pues es el dinero que tenemos que darle a los trabajadores para que puedan sufragar, o un auxilio para que compensen su salario y puedan compensar lo que gastan en ir y venir a la empresa. ¿Qué está pasando ahora? Se está aprobando por parte del Ministerio del Trabajo si las personas los han enviado a trabajar a su casa por el tema de la pandemia. Algunas empresas todavía las personas están trabajando en casa. De hecho, parte de sus funcionarios de la Cámara de Comercio, la gran mayoría están todos de su casa. Entonces, este auxilio de transporte lo están convirtiendo en un auxilio para gastos de internet. ¿Sí? Entonces, lo están convirtiendo en auxilio para gastos de electricidad e internet que las personas puedan tener en su casa, porque el que va a trabajar desde su casa, pues ahora tiene que gastar más luz, tiene que tener internet. Si no tiene internet, pues prácticamente si quiere seguir trabajando le toca contratar un plan o aumentar el plan que tenía para poder trabajar. Entonces, este auxilio de transporte lo están convirtiendo exactamente en un auxilio para estos gastos de internet. Las vacaciones ya sabemos que son 15 días hábiles al año que tiene derecho cada trabajador, ¿sí? Que se le conceda en el año o al año siguiente que la persona está trabajando. Ya podemos, luego del primer año, ya podemos, la persona se hace acreedora a ese derecho. Todos los contratos tienen, los que firmamos anteriormente, de los que hablábamos, bien sea a término fijo o a término indefinido, tienen una etapa que se llama periodo de prueba. ¿Sí? ¿Qué es ese periodo de prueba? Pues como el noviazgo. Entonces ahí vemos si me gusta, si no me gusta, si me caso, si no me caso, si me gusta con esta empresa, si me quedo, me parece que el ambiente es chévere, me parece que sí pagan puntual, me parece que... ¿sí? O eso de parte del trabajador, pero el empleador también pues evalúa a la persona que ha contratado. Entonces, en este periodo de prueba, que es distinto, si es a un año, pues será máximo hasta de 2 meses. Si es a 6 meses, pues será hasta de 1 mes. Entonces, y así proporcionalmente. Este periodo de prueba, pues en ese periodo de prueba yo puedo, como empleador, decirle al trabajador: mire, no, ¿sabe qué? No lo necesito, su contrato se va a terminar y yo no lo voy a contratar. ¿Sí? No tengo que darle ninguna justificación adicional, sino simplemente puedo dar por terminado el periodo de prueba. Sin embargo, ¿qué es importante? Que los contratos de trabajo hayan sido elaborados por escrito. Si el contrato de trabajo no fue elaborado por escrito, sino de manera verbal, no hay periodo de prueba. Entonces, ojo con eso, porque nos podemos llevar una sorpresa. Despedimos a alguien pensando que está dentro del periodo de prueba y resulta que este señor se asesora y dice: ¿cómo le parece que al mes y medio me sacaron? Y me dieron lo de 30 días, lo de la liquidación de un mes. No han dicho, ni me la pagaron la del mes porque vieron que era muy poquito. Pues por lo menos, si nos demanda, tendremos que pagarle por lo menos un salario de indemnización, por lo menos, adicional a los demás derechos que tenga proporcionalmente de vacaciones, de primas, de cesantías, de cada uno de ellos. Bueno, esto ya lo dijimos.
El reglamento de higiene y seguridad industrial también es importante que nosotros lo podamos tener. Siempre y cuando tenga su empresa, ya este sí obliga a los que tengan más de 10 trabajadores. ¿Sí? En este reglamento de higiene y seguridad industrial informamos básicamente de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores para el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Es básicamente unos breves comentarios de los riesgos a los cuales estén expuestos ellos, que va de la mano con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema el que nos va a orientar en este punto. Sistema de gestión que es el que nos va a decir que es el... Bueno, hasta aquí tenemos la parte de contratos, la parte laboral. Pues, me disculpan, tal vez he sido muy rápido. Por eso voy a darles un tiempo, pues el que quiera hacerme algunas preguntas, no sé si están en el chat o alguien las quiere hacer de viva voz, o ya las han ido poniendo en el chat y las voy respondiendo para que podamos pues darles algunas orientaciones. De todas formas, como le digo, esto son las propuestas, ¿sí? No propuestas de la Cámara de Comercio, le proponemos y le mencionamos lo que está en la ley, ¿sí? Cada quien de ustedes tomará la decisión en su momento, y al contratar a alguien lo hago dentro del marquito de la legalidad, ¿sí? De la norma, o lo hago por fuera. ¿Qué es hacerlo por fuera? Le pago 20,000 pesos, pero no le doy seguridad social, no le doy nada de esto. El próximo jueves, sí, próximo jueves, Angelina, sí. Sí, creo que el próximo jueves. Sí, el próximo jueves hablaremos, que quise dejarlo por fuera hoy, no lo incluí. Le robaremos un poquito de tiempo al otro taller para hablar del tema de seguridad social, para que entendamos, porque es un tema también muy importante, ¿sí? Que en muchas empresas lo dejamos de la mano, ¿sí? Entonces, pensamos de que ya cumplí, ya le di los 20,000 pesos, o incluso ya le estoy pagando el salario mínimo y nos damos por bien servidos. Entonces, no es... vamos a darnos cuenta para qué nos sirve la seguridad social, tanto para nosotros como para nuestros empleados, que a la larga es beneficiosa para ambos. Entonces, no sé qué preguntas tenemos por ahí, Angelina. Ahí hay una pregunta de un señor Eduardo Rodríguez en el chat. Señora, que yo no tengo, a ver si puedo ver acá el chat. Yo le leo, tranquilo. Buenas tardes, señor Carlos. Gracias por el taller. Tengo una pregunta. Como empleador de régimen simplificado, con 2 trabajadores sé que tengo que pagarles la seguridad social, pero con la obligatoriedad absoluta, ¿se debe pagar pensión a cada uno o podría pagarse salud y riesgos y CCF? Sí, a ver, con la ley 100 del 93, desde esa época estamos llegando a 20 años, creo yo, 30 años. Desde esa época nos hablan de que la seguridad social es integral. Sin embargo, en algunos momentos podríamos pagar o solo salud o solo pensión. Ya desde hace unos 8 o 10 años es obligatorio para todos los empleadores que contratemos personas formalmente el pago de salud, pensión y riesgos. Perdón. Salud, pensión y riesgos. Sin embargo, si los afiliamos, en ocasiones los podemos afiliar a través de una cooperativa o unas entidades, no recuerdo cómo se llama, que hay varias en la calle, las ve uno. Usted solamente puede pagar, perdón, puede pagar salud y riesgos, ¿sí? Sin embargo, aunque eso lo pueden hacer, yo no lo recomiendo, ¿sí? No lo recomiendo. Y la próxima sesión del próximo jueves, sí, próximo jueves vamos a hablar del tema de, le voy a explicar exactamente por qué no puede o por qué no se lo recomiendo. Pueden hacerlo, porque ahí lo permiten de una u otra manera y usted cumple con lo de la salud. Pero para que se den cuenta la importancia del pago de la seguridad social integral
para nosotros los empleadores también, porque aunque es costoso, claro, alguien dirá, oh, son 100.000, claro, tal vez me cuesta 100.000, pero de lo que me estoy exonerando, no tienen idea cuánto es. Entonces, por lo pronto le puedo decir que no lo recomiendo. Debe pagar salud, pensión y riesgo, y el próximo jueves le diré en qué me fundamento en esta respuesta, señor. Disculpe que no anoté el nombre, perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, hay otra pregunta. Alejandro Parada pregunta. Buenas tardes, señor Carlos. En este momento estoy interesado en formalizar mi emprendimiento. Quisiera conocer los beneficios que existen actualmente para las nuevas empresas que se creen. Sí. A ver, señor Alejandro, como le expliqué en un momento inicial, vamos a ir desarrollando y decantando por módulos. ¿Sí? Hoy nos encasillamos básicamente en el tema laboral. Ya cuando estemos hablando del tema de constitución de empresas, le diré, sin embargo, le puedo adelantar, no hay ningún decreto, ¿sí?, que entregue unas garantías más allá de lo normal, ¿sí? Les voy a hablar hay un decreto de la CESE, de las zonas de frontera, de las zonas especiales económicas, creo que es el nombre exacto, que sí, le da unas garantías da unas garantías y más que garantías, da unas condiciones especiales para las empresas que se creen acá en la frontera, ¿sí? Eso lo vamos a mencionar vamos a hablar de las empresas, el próximo jueves vamos a hablar de eso, señor Alejandro. Entonces, con mucho gusto, ya le adelanto que sí hay algunas cosas que unos beneficios tributarios que usted podría aprovechar, sí, señor. Hay otra pregunta. Sí, señora. El ingeniero Johan Latorre pregunta. Buenas tardes, tengo una consulta. Tengo una amiga que el jefe de ella no les pagó prima porque dice que la empresa no le dio para eso. Entonces les dijo en reunión que la única forma de pagarles la prima es que él le tocaba eliminar el contrato de 3 de ellos o para que no sacara a ninguna, que renunciaran a la prima mediante un documento firmado. ¿Eso se puede hacer? Sí. Ingeniero, buenas tardes. No, ingeniero, esto no. Hablábamos hace rato que hay unos derechos ciertos e indiscutibles. Hay unos derechos a los cuales, aunque su amiga o ya la señora haya firmado tal documento, pues obviamente ante esa presión, pues seguramente uno dice, uy, pero si no firmo o me votan a mí, o votan a la compañera, o votan. Ante esa presión uno que dice, no, pues firmo, a ver, en últimas, pues sí, necesitaba los 400.000 pesos, pero prefiero seguir con el trabajo y que no nos vayan a despedir a ninguno. Pero no se contempla el decreto presidencial que salió respecto del tema de primas, no contempla el no pago. ¿Qué contempla el decreto? Que puede, de común acuerdo con los trabajadores, decirle, mire, no se lo puedo pagar ahorita, se lo puedo pagar hasta diciembre, ¿sí? O se lo puedo ir pagando en cuotas mensuales. Permite y abre un abanico de opciones a la negociación con el trabajador y el empleador, sin que se pueda desconocer en ningún momento este derecho al trabajador. Es imposible. Eso que les hizo el señor no está fuera, ya se salió del cuadrito que hablábamos inicialmente. El señor eso está fuera de la ley y él tiene que reconocerle ese valor de la prima ahorita o cuando se vaya a ir, ¿sí? Tiene que reconocerle ese valor de la prima en cualquier momento. No sé si creo que bueno, sí. ¿Ya? Sí. Alejandro Parada dice que muchas gracias. Vanderlei Velasco hace una pregunta. La ley 1780 del 2016 que habla del emprendimiento juvenil, ¿todavía está vigente?
Del emprendimiento juvenil, sí, todavía tenemos, tuvo alguna modificación, pero todavía tiene unos artículos que están vigentes, y me comprometo la otra semana que estamos hablando de empresas, le menciono qué artículos fueron modificados y cuáles están vigentes. Sí, señor, Vanderlei, creo que es el nombre. Doctor Carlos, recuerde, me envía la presentación de hoy y los documentos, si mencionó algunos, a mi correo. Yo se los comparto con los que están participando aquí en el taller. Listo, sí, señor. Hoy el del documento que le voy a enviar, ahí va a ir incluido de una vez lo de la seguridad social, para que lo tengan pendiente, que lo vamos a ver la otra semana. ¿Hay alguna otra pregunta, Angelina? No veo más preguntas, Carlos. Solo me queda decirles que muchas gracias a todos por participar. Este taller se va a realizar solo los jueves, entonces nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Aunque se escribieron muchos, vamos a ver si los seguimos animando para que participen los que no pudieron hoy. Sabemos que a mitad de tarde, a las 3 de la tarde es difícil, pero no tenemos otra oportunidad para nosotros mostrarles. Quiero que también sepan que hay otros talleres. Yo les voy a estar compartiendo las invitaciones para que participen. Vamos a tener unas asesorías especializadas de un grupo de asesores que se está evaluando, y los que pueden participar en estas asesorías especializadas deben haber pasado por uno o varios de los talleres que estamos realizando en emprendimiento. Entonces, para que lo tengan muy presente, aprovechen esta oportunidad, no tienen costo, pueden participar cuando quieran, pueden repetir. La grabación del taller de hoy, al igual que todas las grabaciones de todos los talleres, yo siempre las publico en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Cúcuta, entonces también pueden por ahí estar pendientes si se perdieron alguna parte. Doctor Carlos, a usted muchas gracias. Angelina, muy buenas tardes, muy amable, gracias, y a todos los presentes muy amables por estar acá, y bueno, esperamos que inviten a algunos amigos que también consideren que sea importante para ellos asistir, y bueno, nos esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Carlos, ¿le puedo leer una última pregunta? La acabo de ver. Sí, señora. Listo. Dice, doctor, una consulta. ¿En un contrato para minería se puede colocar un básico para el IBC sobre un valor en razón y proporción, y lo demás si es prestacional? Sí, claro. En los contratos de trabajo se puede con el IBC el ingreso básico de cotización, ¿sí? Entonces, se puede colocar, sí, digamos, no sé, un salario mínimo, porque ellos normalmente muchos de ellos terminan ganando más de un mínimo. Entonces, sin embargo, ¿qué puede pasar? Bueno, no sé el nombre de la persona que lo hizo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo que implica cuando se hace este básico? Porque si yo pago la seguridad social por, digamos, el salario mínimo por 800,000 pesos, ¿verdad? Carlos, entonces, se llama la persona. ¿Perdón? Carlos se llama la persona que preguntó. Ah, bueno, listo. Señor Carlos, entonces, si yo pago la seguridad social por el ingreso base, por digamos, 900,000 pesos, ¿verdad? El trabajador genera, normalmente, póngale 1.500.000 de acuerdo en minería, pues de acuerdo a las toneladas que puedan y los volúmenes de producción que ellos manejen, entonces pueden llegar hasta un salario de 1.500.000, que es muy frecuente que esto pase. Ellos ganan mucho más del salario mínimo, porque trabajan por producción, por destajo. Aquí hay dos problemas que nos presentan, señor Carlos. Primero, en caso de que ese señor llegara en un momento a incapacitarse, ¿verdad? Cuando esté incapacitado, la incapacidad, él todos los meses viene ganando 1.500.000. Entonces, cuando esté incapacitado, lo que va a cobrar son 900,000. Entonces, esto que a él le parecía muy beneficioso porque pagaba menos salud, pensión y riesgo, le descontaban menos, cuando esté incapacitado ya no va a recibir 1.500.000, sino 900,000. Entonces le va a decir, señor Carlos, o señor empleador, ¿y dónde está mi diferencia? Yo necesito que me paguen mi diferencia. Entonces, ahí ya vamos a tener un primer problema, porque la norma lo va a cobijar a él. Y el otro problema que terminamos teniendo es algo que se llama la UGPP, ¿sí?
que es una de las entidades con las cuales también vamos a tener relación nosotros como empresarios, y ya los que son empresarios ya la tienen, que la UGPP es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que precisamente busca a las empresas que puedan tener esta elusión en el sistema. ¿Qué es la elusión? Que pago mucho menos o aporto mucho menos al sistema de lo que efectivamente recibe el trabajador. Entonces luego lo que hacen es empiezan a ubicar a las empresas para que pague la diferencia que no canceló. Entonces imagínense cuando tenemos 4, 5, 6 años con este atraso, lo que nos puede costar, si tengo un trabajador, pues no sería mucho, pero si tengo 10 en la misma condición, se me puede generar un monto a cancelar bastante alto. Entonces, algunas empresas las han visitado, todos mis clientes los han visitado los UGPP, uno solo, el resto todos, por el volumen de trabajadores y aporte a la seguridad social, a todos los han visitado. Algunos los han sancionado, otros no. Pero es un riesgo, implica un riesgo bastante alto. También la otra semana que hablemos de del tema de seguridad social, pues les explicaré con más profundidad esto que les estoy hablando ahorita, señor Carlos, creo que es su nombre. Listo. Listo, Carlos. Vamos por terminado ya por el día de hoy. No hay más preguntas por ahí. Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Sí, señor. Chao, Ana Lina, gracias. Chao, que esté bien. Bendiciones para todos. Los esperamos el próximo jueves.